¿Considera bueno que se pueda juzgar judicialmente a personas solo en base a pruebas testimoniales o deben existir pruebas científicas para poder castigar a una persona a cárcel? Las pruebas que tenemos, los datos que existen, son que las pruebas testimoniales, sobre todo en condiciones de gran tensión, de gran confusión, tienen poco valor. O sea, si a ti un tipo que no conoces viene en la calle, te pega y te roba y se va, el que tú lo puedas identificar por su rostro es muy difícil. Es muy fácil que te creas además memorias falsas. No todas las memorias son falsas de acontecimientos terribles, pero sí se crean memorias falsas. Entonces, está demostrado, lamentablemente, sobre todo en Estados Unidos, que muchas personas que han sido condenadas porque los reconocieron como los verdaderos autores de un delito determinado, no lo eran. Algunos ni siquiera se parecen a los que posteriormente, sobre todo con pruebas de ADN, se ha logrado demostrar que son los verdaderos culpables. Por lo tanto, no creo que las pruebas testimoniales deban desecharse del todo, sobre todo en ciertas cuestiones. Oye, a ver, tú has visto a una persona robar durante varios años y lo conoces y en la empresa lo has visto que se lleva el dinero y tal. Hombre, tu testimonio es valiosísimo. No es un testimonio contaminado por el acelere, por el momento, por la tensión, por el miedo, por la furia, por la angustia de un momento en el que ocurren las cosas como una explosión. No tienes tiempo realmente de darte cuenta. A mí, yo recuerdo un intento de robo, además de lo más divertido, porque íbamos a tomar fotos en Carabanchel y iban a tirar, 2 semanas después tiraron a la cárcel de Carabanchel. Fuimos probablemente el último grupo de fotógrafos que entró a Carabanchel, además negociando con la gente que vivía dentro de la cárcel, hasta dónde podíamos ir, hasta dónde no. Había 2 o 3 grupos de personas que habitaban allí, de todo tipo. Bueno, el hecho es que en la estación de Aluche, veo que alguien de los míos, del grupo de fotógrafos, me está haciendo señas, hago la mano así y me encuentro una mano que está tratándome de sacar la cartera. Además la suelo traer en el bolsillo delantero. Entonces le tomo la mano, la saco así, lo suelto y le digo, ¿qué? Y me dice él, ¿qué? Digo, nada. A ver, la lógica era que ya venían 3 a darme si yo me ponía contra este chaval, porque esta gente trabaja en grupo. Entonces, mira, ya perdiste, te perdiste y chao. Pero no te voy a pegar, porque si trato de pegarte me dejan a mí como, vamos, para el arrastre. Entonces, pero no me puedo acordar de su rostro. Y no me podía acordar de su rostro 3 minutos después. Cuando estás en modo supervivencia, seleccionas muy bien los elementos a los que les haces caso en tu conciencia. Entonces yo no creo que los testimonios deban ser, y los criminalistas a los que he leído, no creen que deban ser desechados por completo, pero deben ser tomados con cautela, sobre todo cuando una sola persona reconoce a otra sola persona que está en una situación enormemente emocional. Eso es terrible. Entonces siempre es preferible, por supuesto, tener pruebas científicas, pruebas sólidas, que es lo que ha hecho la criminalística a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Toda la forma de perseguir a los delincuentes cambió radicalmente con el uso de conocimientos, algo más allá también de otro elemento que es muy peligroso, que es la confesión. La confesión se llamaba la reina de las pruebas, y cada vez más estudios nos dicen que tú puedes hacer que una persona confiese a lo que sea, aunque no lo haya hecho. Y no necesitas torturarla, aunque en muchas ocasiones se utiliza la tortura. Creo que ya conté alguna vez que un amigo mío que era abogado, le dije, yo no tengo abogado, pero si algún día me pasa algo, tú eres mi abogado. Y dijo, sí, cómo no. Te hago tu primera recomendación como abogado. Si te detiene la policía en México, confiesa. Y digo, ¿qué? Sí. Mira, vas a confesar de todos modos. Te van a dar una paliza, te van a torturar y vas a acabar confesando. Ahórratela. Tú confiesa, ya luego ante el juez discutimos. Las confesiones no son la prueba reina como antes se creía. Las confesiones pueden ser conseguidas de muchas formas. Un interrogatorio de 14 horas y acabas diciendo, está bien, sí, yo crucifiqué a Jesucristo, pero solamente le clavé la mano izquierda. Entiéndase, se puede llevar a que la gente
por terminar con algo que le parece terrible, confiese. Entonces es otra cosa que también al paso del tiempo la criminalística y los jueces y los sistemas judiciales empiezan a ver que no es por allí por donde se obtiene la mejor justicia.